se titula Los 7 pecados que aborrece Jehová. Cuando hablamos amada iglesia, que estamos en el taller del maestro, es porque estamos en un proceso de formación. Aleluya. En un proceso de aprendizaje, de crecimiento espiritual bajo la guía de Dios. Aquí estamos siendo formados, todos los siervos y siervas de Jesucristo. Él nos instruye a través de su palabra. Nos instruye sobre el camino de la fe y de las verdades bíblicas. No es mi palabra, es palabra de Dios. Somos siervos inútiles, nosotros somos instrumentos de Él nada más. Nosotros somos la obra de Jesús. Él aprendió, amada iglesia, carpintería con su papá José, papá carnal. Él ahí reparaba sillas, él ahí reparaba mesas. Pero ahora a nosotros nos moldea. Estamos chuecos. A través de su palabra, Él nos va moldeando nuestro carácter. A través de su palabra, a través de la oración, a través de una comunión ininterrumpida con Él. Hay cantidad de pecados, amada iglesia, donde Dios mira la intención de la persona. Y vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es una persona, un hombre que está cortando un árbol y por accidente cae una rama y mata a un hombre. Eso es muy diferente al caso de Caín, que intencionalmente le dijo a su hermano Abel: vamos a dar una vuelta al campo. Pero él ya tenía en mente matarlo. Entonces hay pecados de intención y Dios trata estos pecados de intención de una manera distinta. Hay pecados que también provocan la ira de Dios, amada iglesia. Como por ejemplo, blasfemar contra Dios. La desobediencia de los hijos para los padres. Las pasiones desordenadas, la fornicación, las avaricias. Pero todo pecado, aunque sea tratado de diferente manera, todos los pecados no nos separan de Dios, porque todo pecado ofende a Dios. Por muy pequeñito que sea el pecado, un mal pensamiento ofende a Dios. El pecado entró a la humanidad a través de un hombre, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Todos nacimos bajo condenación, todos. Aquí nadie puede decir que angelito, que anda casi por volar. Pero no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. El único pecado que el Señor no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hay cosas que son abominables para el Señor. Abominables, detestables, reprochables, aborrecibles por el alma de Dios. Y en su palabra lo dice en 1 Corintios 6, versículo 9, ahí está la lista de todas las cosas. El homosexualismo principalmente. Nosotros los cristianos no debemos estar a favor de lo que miramos en el mundo. Debemos estar a favor de lo que dice la palabra de Dios. No apoyando algo que vaya en contra del plan de Dios. Y si la Biblia dice que eso no es correcto, no es correcto. Y si la Biblia dice que es abominación, es abominación. Porque es una perversión que el enemigo les ha sembrado en la mente a esa gente que se cree que son mujeres siendo hombres. Otra cosa que Dios abomina: construir altares, amada iglesia, hechicerías, brujerías, adivinaciones. Todo esto es abominación delante de Jehová. Gloria a Dios. Ahora en Proverbios capítulo 6, nuestro mensaje nos presenta una lista de 7 pecados que Dios aborrece. Y aquí surgen dos preguntas. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede Dios entonces aborrecer algo? En el libro de los Salmos, capítulo 5, versículos 4 al 6, ahí no está la respuesta. Dice la palabra del Señor: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablen mentiras, al hombre sanguinario y
engañador abominará a Jehová. Así dice su palabra. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios santo. Y debemos entender que todos los pecados nos separan de Él. Aleluya. La vida de un cristiano debe ser una vida de confesión continua, amada iglesia. Porque en este cuerpo va a haber pecado todos los días hasta que nosotros nos muramos. Así es. Gloria a Dios. Cuando un cristiano aprende a confesar sus pecados a cada instante, te vas haciendo consciente de que ofendes a alguien. Te vas haciendo consciente que eso no le agrada a Dios. Y el mismo Espíritu Santo te hace saber que no está bien. El Espíritu Santo te redarguye a través de la conciencia. La sangre de Cristo. Tiene poder. La idea es que debemos vivir una vida consciente de cada una de todas nuestras fallas. Dios no se complace de la maldad. Dice la palabra que aborrece a los que hacen iniquidad. Ahora la otra pregunta sería, ¿aborrece Dios todos los pecados o solamente esta lista que acabamos de leer ahí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Inicuos son pensamientos malvados, pensamientos injustos. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira. Dios aborrece todos los pecados porque todos nos separan de Él. Principalmente los que siembran discordia entre los hermanos. Amada iglesia, el libro de los Proverbios fue escrito por el hijo del rey David, Salomón. Pero si nos preguntamos nosotros y nos ponemos a pensar de dónde sacó Salomón tanto lista, tantas cosas en esa lista, en la Biblia no dice, ¿verdad? Pero recordemos que David, el papá de Salomón, era un varón conforme al corazón de Dios, temeroso de Dios. David fue el dulce cantor de Israel. Entonces, sin lugar a duda, podemos saber que de parte de Dios, podemos imaginarnos que David llamaba a su hijo y le decía las cosas que al Señor le desagradaban y las cosas que al Señor le agradaban. Es muy probable, ¿verdad?, que por experiencia Salomón, ¿verdad?, bajo la autoridad del Espíritu Santo, haya escrito esto. Y vamos a irlo desglosando. Primero dice ahí, los ojos altivos, el Señor lo aborrece. Veámonos en esta noche, amada iglesia, en el espejo espiritual. Seamos honestos, porque este mensaje es para todos nosotros. No estoy diciendo para ustedes, para nosotros, incluyéndome yo. Entonces, mis amados hermanos, los ojos altivos es el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Esos son los ojos altivos. Hay personas, amada iglesia, que tienen una mirada que si tuvieran un AK-47, mira, nos desbaratan la vida. De veras. Dicen muchas cosas con la mirada. Son ojos altivos. Tienen que ver mucho con esas personas que miran como de menos a la otra persona. Y ante los ojos de Dios todos somos iguales. Vemos a las personas como sin valor, tal vez porque sea de menos recursos económicos, tal vez porque es negrito, porque somos racistas, por lo que sea. Las personas de ojos altivos se consideran superior a las demás. Y esto nos lleva a una sola pregunta: ¿somos humildes o somos altivos y orgullosos? Es fácil de saber esa respuesta, madre iglesia, es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Por cómo su familia se expresa de usted, por cómo sus hijos se expresan de usted, por el testimonio que usted da en su comunidad, por la manera en que usted reacciona ante un problema. Ahí nos damos cuenta si es humilde o si es orgulloso. Y hay personas, mire, amada iglesia, sin son de ofender, hay personas que duermen en petates, pero son más orgullosas. Por favor, se creen superiores, así, altivos, como que andan entaconados. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice su palabra, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién? A los humildes.
difícil mantener una relación con Dios. Primero porque yo no he escuchado una oración de una persona soberbia. Dios quiere gente con un corazón contrito y humillado. Entonces, para esa persona orgullosa, le hace muy difícil tener relación con Dios. Necesita bajar unas 3 rayitas a su temperamento, necesita aprender la enseñanza que Dios nos da y dice, aprender de mí, decía nuestro Señor, que soy manso y humilde. Se sienta superior a otro. Ante la presencia de Dios todos somos iguales. No hay razón, no hay circunstancias, no hay motivo, todos merecemos respeto. Nadie tiene el derecho de humillar a nadie. Y ese sentimiento de superioridad, fue el pecado del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. El orgullo fue lo que quiso y lo que hizo sentirse superior al trono del Altísimo. Él quiso ser superior, se llenó de orgullo y envenenó la 3/4 parte de los ángeles del cielo. Entonces, esto no viene de parte de Dios. Entonces tiene que hacernos reflexionar, amada iglesia. Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire qué belleza esto. ¿A quién atiende Jehová? Al humilde. ¿A quién mira de lejos Jehová? Al altivo. Es linda la palabra del Señor. Entonces usted no puede ser altivo ni delante de Dios, ni delante de sus hermanos, ni delante de sus empleados si tiene empleados, ni delante de sus compañeros de trabajo, ni delante de su familia. Si va a corregir a un hijo, también corríjalo en privado. Corríjalo con amor. Hay formas de corregir. Yo no es por tirarle flores a mi pastor, doy gracias a Dios, ¿verdad? Que mi pastor no es uno de esos pastores que se pone aquí a decir, el hermano tal es como un cabro porque anda por aquí, anda por allá. Gracias a Dios no es así, Él nos corrige en privado. Fallamos, sí fallamos, pero nos corrige en privado. Nadie se da cuenta aquí tanto rollo que hay. Segundo pecado que Dios aborrece. Ya dijimos, también el del maestro. El segundo pecado, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. En Santiago capítulo 3 versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, dice él. Que el Señor nos guarde de hablar solamente la verdad y lo recto delante de Él. La lengua, amada iglesia, contiene, al igual que las víboras, un veneno que le inyecta. Al igual que la víbora, al morder inyectan veneno, así es la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 6, es que Santiago enfatiza bastante lo que es lo de la lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Dice el 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua no te va al infierno, madre. Aleluya. Muchas personas no se dan cuenta que 2 o 3 palabras que digan mal en contra de una persona sirve para manchar la reputación de alguien. Con 2 o 3 palabras que digan en contra de una persona le arruinan la vida a alguien. Una paz puede ser arruinada, una amistad puede ser amargada, una mente puede ser envenenada, toda una
Mateo 12:36 nos hizo una advertencia y que muchas veces la pasamos inadvertida y sin darle la debida atención. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Y no lo estoy metiendo en miedo, ahí lo dice. Gloria. La palabra ociosa significa una palabra sin provecho, sin ocupación. Si usted no va a abrir su boca, si usted no va a hablar algo que sea para edificar, que valga la pena, algo que edifique, algo que anime, mejor no abra su boca. Amén. Mete esa lengua ahí en esa boca. La lengua mentirosa es la que habla cosas que no son ciertas, y todo con la intención de engañar a otra persona. Amén. Dios es el Dios de la verdad. Amén. Gloria. Satanás es el padre de la mentira. Amén. Entonces Dios aborrece la mentira. Mientras más miente o mientras más mentimos, más nos parecemos al diablo entonces. ¿Quién mora dentro de nosotros? ¿El Espíritu Santo o el diablo que está jineteándonos a nosotros? ¿Y por qué la gente miente? Vean, hermano, hay mentirosos patológicos. Los mentirosos patológicos son aquellos que para ellos es normal mentir. Que palabras que dicen mentira. Y uno pierde hasta la misma gana y el deseo de corregir a esa persona. ¿Por qué? Porque esa de mentir ya forma parte de su diario vivir. La gente miente porque sus actos envuelven cierta vergüenza. Nadie quiere ser descubierto en su vergüenza. Y el mentiroso prefiere inventarse una mentira y otra mentira, ¿verdad? Ahora también los padres y las madres. Nosotros no podemos corregir a nuestros hijos si nosotros somos un atajo de mentirosos. El camino de nuestros hijos se moldea con nuestro ejemplo. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros los padres. Entonces, un ejemplo. Está el semanero ahí en la puerta y le dice al niño, dice que no estoy, que le estás enseñando al niño. Mentira. Salmo 34:13 dice su palabra, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vamos con el tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Es quitarle la vida a una persona, aunque sea malo o no sea malo. No nos compete a nosotros matar a nadie, porque la vida y la muerte es de las manos de Dios. Aquí incluye también a lo que es abortos. Si usted no quiere parir un hijo, evite, no, ahora hay tantas cosas para evitar, pero no vaya a abortar, porque eso se llama asesinato. Este mundo está lleno de manos manchadas de sangre. Dios está en contra de los derramadores de sangre inocente. Mateo 5:21 dice su palabra, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está claro, y dice el siguiente versículo en el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oigamos esto, o sea, Dios nos está diciendo que cualquiera que se enoje o que mate a una persona viene siendo lo mismo prácticamente. ¿Usted está enojado con algún hermano en Cristo? Solo usted lo sabe. Jesucristo entonces abandona lo físico, sube el nivel moral y dice en otras palabras que cualquiera que tenga odio contra alguien, cualquiera que guarde rencor contra alguien y no lo quiera perdonar, dice el Señor, yo les digo que es culpable. Y dice Jesucristo, será llevado al tribunal. O sea, no necesitamos nosotros un ejemplo de llegar a la acción, de jalar un gatillo, una pistola, matar a alguien. Si no puedes perdonar, no necesitas llegar a la acción de matar. Si tú solo piensas con codicia hacia otra mujer que no es tu esposa, ahí estás pecando. Tienes un pecado de adulterio, ya eres culpable. Aunque no se comete el adulterio físico como antes. En el Señor sube el nivel, dice, antes era, ¿verdad? Se cometía adulterio físico. Ahora no, ahora es que se mira con codicia. Ya está cometiendo adulterio. Aleluya. Entonces, un hombre no puede ver con codicia a
culpable de adulterio. Ningún adúltero, dice la palabra, era del reino de los cielos. Amén. Pero a cada momento, amada iglesia, tenemos la oportunidad de cambiar y pedir perdón por todos nuestros pecados. ¿Y qué es el don de esos pecados? Bajo la sangre de nuestro Señor. Amén. Aleluya. El creyente, amada iglesia, debe estar en paz con todo el mundo, porque a paz hemos sido llamados. Amén. Hemos sido a estar amargados, aquí peleando unos con otros. ¿Por qué? El Señor, nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo. Gloria. Si yo lastimo a una hermana, me estoy lastimando a mí misma, porque es parte de mi cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. En la cabeza nosotros somos el cuerpo. Si yo hablo de ella, estoy hablando de Cristo, estoy hablando de mí misma. Amén. La verdadera libertad en Cristo es cuando no tenemos resentimiento con nadie ni con la vida. Entonces mi hermano, echen un vistazo a su vida y si tiene resentimiento con alguien, póngase a cuenta, acérquese a esa persona, pida perdón. Aunque usted no haya sido el que hizo algo, acérquese, pida perdón. Ahí se pone a cuenta con Dios y evita la juicio. Amén. Número 4. Ya vamos a terminar, solo falta una hora. Gloria. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malvados, pensamientos injustos. Vamos a ver la relación que hay entre la mente y el corazón. Hay personas de malos pensamientos, tienen un mal corazón y viceversa. La persona de mal corazón tiene malos pensamientos. Salmo 16, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice la Escritura que el corazón es perverso. Planificar engañar a una persona es tener un mal corazón, amada iglesia. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice el versículo 10, hablando ya de Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. El problema está aquí en la mente. Aquí en la mente es donde se gestan todas las maldades y donde Dios acusa a la raza humana. Ningún otro pecado es más destructivo para la conciencia que el que se lleva de manera mental. Es por eso que Cristo dice: hijo mío, entrégame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Cuando comenzamos a ver con los ojos espirituales, cuando vemos al mundo a través del filtro de la palabra de Dios, ahí comenzamos a discernir, a distinguir entre el bien y el mal, porque comenzamos a ver con los ojos de Jesucristo. Comenzamos a discernir entre la verdad y entre la mentira. Cuídese de las personas que lo halagan demasiado a la iglesia. Hay personas que son especialistas en andarlo halagando. Y qué bonita que están, tal vez anda toda chueca. Esas personas están acudiendo a tus emociones, a tus sentimientos, están atacando tu mente. Y luego ¿qué pasa? Se te sube el ego. Ahí va el ego alto y te las creen todas. Y ahí tu corazón se vuelve perverso. Amén. Una persona de mal corazón le molesta ver a otra persona prosperar. Sí, amén. ¿Y qué nos cuesta a nosotros alegrarnos al ver al hermano bien o a la hermana que está bien? Sus bendiciones son sus bendiciones, mis bendiciones son mis bendiciones. Gloria. Son de Él, gloria a Dios que lo bendice. Alegrémonos cuando veamos bendecido a un hermano. Y aquí estamos viendo 7 cosas que aborrece el Señor y que tienen que ver la mayoría con lo que es la mentira, con la lengua, con la falta de control de nuestras emociones. Por un mal corazón hay gente que planifica el mal, planifica afectar hasta los bienes personales de los hermanos o hermanas, no solamente de los hermanos, a veces de los vecinos. Un pensamiento inicuo daña a una persona, ofende a una persona. Amada iglesia, en el Salmo 51:10 David le pide a Dios un corazón limpio. Esto debería ser un deseo nuestro, que nuestro Padre amado limpie toda la basura que hay en nuestro corazón. Pero hay algo importante aquí. Yo le puedo pedir a Dios que limpie toda esa basura que hay acá. Dios me lo limpia.
Pero si yo lo vuelvo a llenar de basura, ese es un problema. Es por eso que un cristiano debe saber con quién se va a juntar. Amén. ¿Por qué? Porque al humano por naturaleza le encanta el chisme. Al humano le fascina el chisme. Hermana, corre que te tengo un chisme y sale, mire, la lluvia, no te la lluvia, no era que la bicicleta, yo me dio un TikTok, ahora una bicicleta se cae en el charco, cayó de cabeza en el charco, pero llegó donde la chismosa. Y si hay alguien que le lleva un chisme, mire, amada iglesia, tenemos que alejarnos de esa gente. Amén. Alejémonos de esa persona chismosa. Amén. Que no nos llene ese corazón más de basura innecesaria. Porque si yo le digo a Dios, como dijo el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, qué bonito es eso. Limpio es que no tendremos más amargura, que no tendremos más resentimiento, que no tendremos más odio, que no tendremos más molestia. Amén. Gloria a O Dios. decirle a alguien, me cae mal, ya no podemos. Usted debe mantenerse alejado de esas personas. Toda persona que insiste en llenarle su corazón de basura, aléjelo de su vida. Amén. Aleluya. Dice el versículo que maquina maldad. O sea que planea, le da vuelta a la cabeza cómo hacer, qué hacer, pensamientos inicuos, involucra lo que es la vida. Aquí se gesta todo la maldad del humano. Vamos al otro. Los pies presurosos para correr al mal. Aquí hablamos de gente que no piensa, que actúa sin reflexionar, sin pensar en las consecuencias. Los creyentes somos llamados a la reflexión. Los creyentes somos llamados para pensar antes de hablar. Antes de hablar, conectemos la mente con la lengua, amada iglesia. Si vamos a ofender a alguien, aunque no deberíamos ofender a nadie, ¿verdad? Pero porque estamos enojados, queremos ofender a alguien, lo mejor es esperar, y recordar que nos ha llamado, recordar que ya no vivimos en el viejo hombre. Amén. Más cuando es con el enojo, con nuestros hijos, a la iglesia, porque las ofensas que le vamos a dejar en eso quedan marcadas en el corazón de los niños. Y eso queda marcado para siempre. Como padres tenemos que entender que la rebelión viene marcada en el corazón de esos chavales. Nosotros fuimos adolescentes en algún momento. Yo no una adolescente, pero súper necia. La única hija de mi papá y le salí necia. Por no decir otra cosa. ¿Verdad? Entonces fuimos malcriados. Nos pusimos en rebelión. La etapa de la adolescencia es la etapa de la rebeldía de la humanidad. Amén. Entonces, si le gritas fuerte, te llenaste de ira y le gritas fuerte a tu hijo, aunque le pidas 40 veces perdón a tu hijo, esas palabras que le hirieron le quedaron marcadas en su corazón. Y si en el matrimonio es igual, si le decías a una esposa 1000 veces te amo, mi amor, mi preciosura, mi tesoro, pero una vez le dijiste te odio, y le dijiste muchas cosas más, entonces ahí ya se acabó todo. Se acabó el romanticismo. Se entregó para toda la vida el hombre o la mujer. Lamentablemente la mayoría de las muertes en la actualidad, amada iglesia, hay que hacer conciencia, son jóvenes los que se están muriendo. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por esos pies presurosos al mal de otros amigos que le instan a hacerlo mal. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, dice la palabra del Señor. Principalmente los jóvenes, cuando hay poquitos jóvenes de aquí, de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo, Shalom, ¿verdad? Cuando alguien los indica a hacer algo indebido, tienen que aprender a decir, no, yo no participo de esas cosas. Y es que la inexperiencia de la vida, en esa etapa de estos chavalos, donde la curiosidad, el no saber que vienen consecuencias fuertes a todo lo que hacemos, nos lleva a algo malo. Y aunque no solamente los jóvenes, amada iglesia, porque hay viejos que nunca maduran también. No solamente hablando de jóvenes, hay viejos que han hecho chumecos y siguen con mañas que nunca la pegaron. Miren, envejecer es una ley, es inevitable, tenemos que envejecer. Cada día la hermosura se va terminando. Pero el madurar no, amada iglesia, el madurar no.
depende de nuestro carácter. Gloria. Tercera pieza de la armadura del cristiano: calce sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Estamos hablando de los pies preciosos, hermanos. Somos llamados a apagar el fuego de la carne, a ser pacificadores, a llevar palabras de ánimo, no para ser personas que causen problemas, discordia. Soy llamada para hablar palabras de Dios, palabras de vida, palabras de testigo falso que habla mentiras. Salmo 27:12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y que respiran crueldad. ¿Qué se ha levantado contra mí? Dice la palabra: testigos falsos que hablan mentiras. Cuando usted dice: sí, yo lo vi, es cierto, claro, usted está hablando mentira, cosas que no son. Como cristianos nosotros tenemos que modificar nuestra conducta, pero aquí el templo de Dios no es una correccional, no es el sistema penitenciario, no. Yo creo más bien que en el crecimiento espiritual y en la madurez. Yo creo que todos estos pecados de esta lista, en lugar de agarrarlos como una regla y comenzar: no hago esto, no hago esto, no hago esto, mejor debemos crecer en la fe. Porque ya con la estatura alta, con una altura alta espiritual, ya no vamos a hacer esto. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Ya no vamos a hacer así, con todo eso es mala costumbre. Crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la palabra de Dios, y esa palabra te va haciendo entender y te va haciendo sabio, porque la ley de Jehová hace sabio al sencillo. Te va transformando, y ahí es cuando soy un verdadero imitador de Jesucristo. Me voy alejando de todo lo que a Dios no le agrada. Mateo 26, versículo 59 dice su palabra: y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle la muerte. Hay gente, amada iglesia, que se presta, hasta le pagan por ir para testigos más allá. Ni siquiera han visto, no han estado en el hecho, pero van de testigos más allá porque les pagan. Sin haber estado presente, afirman y juran poniendo la mano encima de la Biblia, y entonces hablan mentiras. Hablan mentiras, y ¿qué hacen? Acaban con la persona. Este pecado es similar al de la lengua mentirosa. Si hay algo que no nos consta, ¿para qué vamos a hablar lo que no sabemos? Solo para condenarnos nosotros mismos. Parece lo que sirve. Este es un pecado del corazón, un crimen de difamación, se llama eso. En el 9º mandamiento dice la palabra: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 9, versículo 10, 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuidado con el testigo falso y decir mentiras en contra de alguien. Dios detesta este pecado, lo aborrece a la iglesia. Vamos al 7, el más hermoso. Bueno, todos son hermosos, ¿verdad? Pero vamos a los que siembran discordia entre los hermanos. Aleluya. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Muy interesante, la iglesia. Estamos hablando de pecados que no son iguales los unos con los otros, pero hay pecados que Dios pone énfasis o en importancia, y Dios nos dice: esto lo aborrezco, esto lo abomino, y esto lo aborrezco, esto es abominación delante de mí. Eso es lo que Dios dice. Y el séptimo pecado es el que siembra discordia entre los hermanos, entre las personas. Un amigo es muy importante en la vida de una persona.
Y la Biblia habla y dice en todo tiempo, ama al amigo. Pero una amistad bonita viene el chismoso y la destruye. Nosotros los cristianos, la familia de Cristo, la iglesia, hemos sido creados, ya les dije, para vivir en paz, en armonía, en unidad. Los hermanos en Cristo ya no podemos actuar así, de esa manera. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no destruirnos. Nadie puede crear chisme en contra de una persona y luego decirle te amo, porque así es. Por ahí anda levantando el chisme, después vienen te amo, hermanita. Te meten el cuchillo y te dan a huele la sangre. Amén. No, nadie puede decirle a una persona que ha chismeado, se ponen a chismear y después llegan con el vecino a decirle que le aman. Pero ni Judas hizo eso. Es una hipocresía, madre iglesia. Amén. ¿Y el chisme de qué viene? El chisme viene de la desocupación. Chismeamos porque la mente no está ocupada en algo. Póngase a orar, póngase a leer la Biblia. Deje de hablar mal de Dios. Ocupémonos de hacer cosas que sean importantes, que valgan la pena, madre iglesia. Agarre un lápiz, un cuaderno, si no tiene que hacer, y póngase a escribir ahí, a escudriñar la palabra. Tan hermoso que es escudriñar la palabra. Los chismosos nunca mantienen una conversación inteligente. Si quieres conversar con un chismoso, mira, un tema importante, mi mente te pone, no estoy interesado en chismearte de la otra gente. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. No somos perfectos, vamos a seguir cometiendo errores, somos humanos, nacimos chuecos, torcidos, y este libro nos lo dice, nacimos con fallas, hasta dice que el Señor se arrepintió de habernos hecho. Amén. Pero solamente la gracia, la misericordia y el perdón de Dios nos pueden mantener firmes en la preciosa fe que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Amén. Que nos redarguye, que nos enseña a través de su palabra. Pónganse en pie, vamos a